Y ahora sí, estamos de vuelta y ya tenemos compartida la mesa con Matías Scarabacci. Bienvenido, el director de Los Días con Ella. Vamos a hablar sobre este documental que está de estreno. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo andan? Muy ¿Todo bien. bien? Bueno, yo también, muy bien, muy contento de estar acá con ustedes, que siempre hacen unas devoluciones muy, para mí muy significativas de las películas. Siempre las veo como los recortes, y la verdad que por eso estoy acá también. No, no, Ay, para mí. no nos lo esperábamos. No, no, para mí, o sea, las devoluciones de ustedes son fabulosas porque tienen una mirada muy, no sé, como que uno hace las películas en general, pero cuando encuentra un público que sobre el cual llegan esas devoluciones, hay una afinidad, yo me siento muy identificado con esa devolución, entonces, bueno, nada, muy agradecido. Ay, me alegro Esto muchísimo. no se lo digo a todo el mundo, quiero decir, Ahora no es siento una demagogia. responsabilidad. No es demagogia. No es el chiste era, se ¿Cómo lo le digo a todo el decimos? mundo, ¿no? El demagogo. Pero no, no, la verdad que no. Claro, ¿Cómo le veía- decimos ahora que no vimos la última película? ¿Te imaginas? Tipo... Justo, bueno, para entrar directamente a esta película que la venimos mencionando desde el Sí. Por eso, Bafisi. yo vi también la eh, devolución del Bafisi y de las anteriores también. A mí es una película que nos gustó, que a mí particularmente me interesa mucho cuando se trabaja con estos relatos más del mundo de la cárcel, pero desde otro lugar totalmente diferente, que se corre del mainstream, que se corre de lo que el mainstream hace con el mundo de la Claro. cárcel, ¿no? Ujú. Y un poco te quería consultar sobre entrar a este mundo. Una de las cosas que pensábamos antes de empezar el programa es preguntarte sobre tu trabajo con esta mujer que está con su hija dentro de un pabellón, que hay un montón de cosas que suceden, que ahora las vamos a ir hablando, pero acercarte como varón a este mundo, con esta mujer, digo, qué cosas te sentías más cercano, qué cosas no, digo, ¿Cómo fue el trabajo eso? también para poder generar esa confianza, ¿no? Total. Para poder Ujú. estar en esa intimidad. Sí, en principio decir que tiene su costo, ¿no? El hecho de ir por otro lado también, porque es un Mm. lugar más alternativo, más solitario si se quiere, menos masivo, y bueno, todo eso cuesta más. Y discute también esa mirada con una mirada más masiva en relación a, o más comercial o más efectista en relación a cómo se muestra el mundo de la cárcel. Discute porque bueno, muchas veces también se frenan los permisos Mm. porque desde el lugar más masivo se muestra la cárcel desde un lugar como eso, como un lugar muy estereotipado, en donde está la maldad Sí, sí. y bueno, que a la vez es atractivo para el pochoclo, pero también nos cierra caminos en relación a Sí. acceder, que ya de por sí es muy difícil, ahora está más difícil todavía. Pero bueno, cierra caminos para poder mostrar otra posibilidad. Como que la batalla es muy desigual y cada vez es más desigual. Perdón, sí, pero hay algo también ahí de es más fácil imaginarte que la cárcel es como alimentar ese morbo de que Sí, esas sí, el cosas tan concepto tumbero y ya, total, ¿no? y que aparte que eso está encerrado ahí y que yo no lo veo porque no estoy Sí. adentro y no me entero, mucho más fácil eso que acercarte a un relato de una persona que sufre, que le pasan cosas. Y volver a humanizar a esas personas, Claro, justamente. No, y yo siento que están adentro de la sociedad, porque en general ven la hipótesis de que eso está afuera y no me claro. toca y está afuera y no tiene nada que ver conmigo. Claro. Y no, No. tiene que ver con el colectivo y con un nosotros que quieras o no quieras, es parte y te vas a tener que enfrentar con esa realidad, porque tiene que ver con la convivencia. Entonces Ujú. esas personas, aunque no quieras, van a salir y van a ser tus vecinos y te vas a cruzar por la calle. Entonces, esa para mí es la hipótesis, es decir, bueno, están adentro, son personas y bueno, vincularme desde ese lugar. Y cuando te vinculas desde ese lugar, se derriban los prejuicios, aparece esto que decían antes de la empatía, Mm. del contacto, que bueno, eso fue al principio cuando decido meterme con este tema, empiezo a visitar a las mujeres que estaban detenidas en el pabellón de madres de Seiza, que fue el lugar a donde conseguí el permiso, porque también está el pabellón de madres de la cárcel de La Plata. Mm. Ahí no me dejaron acceder, que en principio la intención fue mostrar ese universo. Bueno, conseguí el de La Plata y empecé a vincularme con estas mujeres que estaban detenidas, a entender sus historias, su mundo, porque, bueno, nada,
ellas tienen códigos ahí de convivencia entre ellas, y entonces cuando iba yo se empezaban a reír, y se reían y se reían y se reían, y yo me quedaba como medio afuera. Y bueno, también un poco era el dejarme afuera, la manera que tenían ellas de empezar a vincularse. Pero bueno, Alejandra desde un primer momento dijo, yo quiero participar, Alejandra, la protagonista de la película. Sí. Y bueno, y después se fueron sumando otras mujeres, algunas no quisieron, algunas no podían por cuestiones de delitos o cuestiones, sí, de los delitos y los vínculos que tenían, entonces, bueno, no podían. Y Alejandra fue la que dijo, sí, yo quiero, y bueno, fue convirtiéndose a fuerza de deseo en la protagonista de la película. Si bien participan otras mujeres, Alejandra es la protagonista. Pero también está Sonia, que es la boliviana, que está también ahí con su hija, ya no está más, por suerte pudo salir. Y está Juliana, que es una joven mendocina, que bueno, que también está con su bebé. Hay algo que aparece en la película que me parece muy interesante, volviendo a esto de cómo se suelen retratar digamos, estas personas que están privadas de su libertad, que se hace mucho foco en el pasado, en lo que hicieron, en por qué están ahí, y un poco la película de a poco se va metiendo con, bueno, y el futuro, ¿qué voy a hacer cuando salga? Estudiar, ¿no? Que me parece que es algo muy rescatable de la narrativa y, bueno, me gustaría preguntarte un poco por eso. Sí, la película, bueno, ese es un poco el arco narrativo que yo encontré, porque era muy igual, viste, la convivencia. Entonces, bueno, cómo generar arco narrativo dentro de este universo. Y bueno, es esa la hipótesis de futuro, qué va a pasar con esa nena, y qué va a pasar con Alejandra también, ¿no? Entonces, sin spoilear la película, bueno, para mí la escena final resignifica un poco también la película, lo que pasa antes, porque tiene que ver con eso, con ese futuro. Es difícil, digo, pensar ese futuro de esa nena. Pero bueno, también otra cosa que me parece interesante de la película es la energía que Alejandra le pone, que es que no se victimiza, no deja de hacerse cargo del error que cometió, y pone mucha energía y sostiene con su energía esa realidad que le toca vivir. Que yo siento que si cae ese ritmo que ella tiene, creo que se viene abajo. Que eso también era algo que nosotras hablábamos fuera del aire al respecto de poner a estos personajes, porque ahora ya están en la película, ¿no? A estar ahí y en ningún momento buscar la idea de, vos decías esto de la maldad, que no representan la maldad que está, qué sé yo, y tenés un personaje que se hace cargo de lo que hizo, que dice que lo que hizo no está bien y que está bien que esté presa porque eso es lo que pasa, pero a la vez vos la ves ser mamá, pura y exclusivamente, ¿no? Entonces, como volver a convertirlo en una persona un poco más compleja, que no es solamente la maldad, pero tampoco deja de serlo, no es una persona que está erróneamente privada de su libertad y que está buscando, ¿no? Como tratar de generar como la persona completa. Me parece que eso también es interesante. Es que yo no puedo dejar de pensar tampoco en la víctima de Alejandra, Claro. y en los familiares de la víctima. Entonces no me puedo hacer el piola con eso y romantizarla, porque estaría simplificando excesivamente el asunto, que es complejo y que yo creo que conviven una misma persona, víctima y victimario. Y eso es difícil de aceptar, de entender, porque es más fácil lo binario y bueno, y decir, bueno, este es malo, este es bueno, se mandó una cagada, listo, adentro. Claro, y solamente es malo aparte, claro, ¿no? solamente es malo. No puede ser madre, no puede ser amiga, no puede ser mujer, no puede resocializarse, que también, viste, es un tema, es trabajar la resocialización, que es muy difícil. Ayer un amigo me decía, para cambiar un hábito vos vas 14 años a terapia, ¿viste? O si no, probar con las drogas, que a veces las drogas te lo cambian momentáneamente. Por un rato, rápido, claro. rápido. O si no, las drogas lo hacen rápido, ¿viste? Y entonces me decía lo difícil y lo poco taquillero que es trabajar la resocialización para la política, ¿no? Para los programas, ¿no? que se establecen. Es más fácil lo otro. Claro. Bueno, algo que pensaba un poco yo sobre eso es
que este tipo de películas, yo la hermanaba un poco o la ponía en el mismo grupo de películas como La visita de Jorge Colás, ¿no? Como todo este universo que está de personas que, como son víctimas de un sistema que no está... a ver, digo, las cárceles no existen para esto tampoco, o sea, por lo menos ese es mi punto de vista. Y me da como la sensación de que estas películas también abren posibilidades de debate que para mí hoy están como muy conservadores esos debates, ¿no? Como... Y esto de proponer a una mirada a una persona completa, a un montón de personas que sufren lo que sucedió. Porque a mí algo que me parece que es muy interesante que se trabaja en esta película en particular, que tiene que ver con la idea de sufrimiento de todas las partes de alrededor de como un delito. Ujú. Eh, y te quería como preguntar un poco por esto de cómo se abre o no se abre, o en qué lugar queda tu película dentro de este debate público que es súper conservador y que nos recontra debemos sobre qué es la cárcel y para qué la queremos. Eh, Sí, pareciera que está clausurado ese debate, ¿no? Sí. Porque se corrió mucho todo para un lugar más punitivista, exclusivamente punitivista. Yo también trabajé, yo soy abogado y mediador, y trabajé en contexto de encierro, trabajé con los jóvenes detenidos y con los guardiacárceles hace ya varios años. Yo no sé si hoy por hoy están vigentes esas políticas, para generar el diálogo y bajar los niveles de conflictividad entre los jóvenes detenidos y los guardiacárceles. Sí. Y nos decían que los chicos les duraba un día y medio, 2 días, esa onda de diálogo, después que nos Claro. íbamos, que es un Claro. montón. Claro. La necesidad de hablar, de comunicarse, y no de la violencia Claro. y con ese círculo increyendo, con esa bola de nieve que genera la violencia. Entonces, está difícil. Estaba buscando... No hay mucho, no hay Claro. mucho más que se pueda No, decir, no, ¿no? porque- ¿Qué hacemos con este quilombo? Estaba buscando No, viste que sobre aparte los cuerpos también, dóciles. viste que claro, sí, sí. Viste que en las familias hay veces que hay alguien que paga el precio, es el emergente de todo el quilombo familiar, ¿no? Sí. Para que nada pase, alguien paga el precio. Y yo creo que en estos sistemas hay un montón de gente que está excluida para sostener beneficios en otros lados, y cada vez esa exclusión es mayor, ¿no? Entonces digo, ¿qué hacemos con este quilombo? Y las películas estas me parece que ponen en escena o ponen foco sobre algo sobre lo cual existe y no queremos ver, ¿no? No se quiere ver, nadie quiere ver eso. Y eso te explota en la cara. Digo, evidentemente sistemáticamente te explota en la cara. Sí. Sí, sí, igual hay una forma como más simplista de verlo, que es bueno decir, bueno, no sé, como ellos están haciendo todas las cosas mal, de última son responsables de las cosas que pasan y yo no tengo absolutamente nada que ver con todos estos, que es muy complejo, para mí es como muy difícil de sortearlo, digo, me parece que lejos de pensar como que estas películas las tenemos como vos lo decías al comienzo, muy en el lado opuesto a lo que es el mainstream. Digo, a mí me parece que el valor que aportan es como de un debate muchísimo más profundo. Tal cual. Volviendo un poco a la parte más técnica de lo que tiene que ver con el documental, sabemos que los documentales son procesos largos y demás, y además vos acá tenés todo un tema de permisos y etcétera, etcétera, que hacen muy, muy complejo. Te quería preguntar un poco cómo fue ese trabajo, cuánto tiempo llevó a hacerlo, digo, cómo fue el trabajo en territorio ahí. Mirá, la película al principio fue muy difícil conseguir los permisos. Yo ya tenía el ok del Inca, porque está producida con el Inca. Y bueno, y se me trabó porque no conseguía los permisos. Finalmente conseguí los permisos. Y bueno, sí, y después primero conocer a las chicas, elegir la protagonista, porque a diferencia del resto de mis películas, que el protagonista yo ya tenía el protagonista, Claro. no tenía que ir a charlar para convencer y contarle quién soy, qué hago. En este caso fue, obviamente que no está la idea de hacer casting, pero sí encontrarla a la protagonista Claro. y decir, bueno, ¿quién va a ser portante de este relato? Que para mí es muy importante. Alfredo, el protagonista de Los Cuerpos Dóciles, Sí. gana premio Mejor Actor en Bariloche, sin ser actor y sin estar actuando. Entonces es muy paradojal, y Spinner, cuando le da el premio, hace como un manifiesto de por qué, de una justificación de por qué le está dando un premio a alguien de mejor actor, a alguien que no es actor y que no está actuando. Bueno,
ahí está mi interés en poner un protagonista que pueda soportar ese relato y que sea atractivo, más allá de que sea un documental, que sea atractivo en términos cinematográficos. Entonces, bueno, en ese sentido, bueno, conocerla a Alejandra, para mí fue un valor y también una decisión de ir por ese lado. Y bueno, y después fueron 8 meses más o menos los cuales tuve que hacer el rodaje, también para generar esto, para salir un poco de la monotonía, buscar actividades nuevas dentro de ese espacio de convivencia que es muy igual. Y también estaba la dificultad en el sistema, en la cárcel, los permisos internos, o algunos días me decían que sí, otros días me decían que no. Sí, fue muy difícil. ¿Y eso cómo se organiza? No sé, cómo uno organiza una jornada de rodaje, conlleva muchas cosas coordinadas. Estar parado con todo el equipo en un pasillo. Claro. Y tener que volverte. 2 horas, 3 horas y tener que volverme con todo el costo que significa eso. Económico y emocional. Sí, total. Devastador. No, claro. O por ahí a veces las chicas no se sentían con ánimo Claro. o tenían problemas y bueno, y obvio, la prioridad es esa. Sí, claro. Y entonces, ¿qué voy a decir? Entender que es complejo filmar ahí la situación, la situación personal. Entonces, bueno, fue atravesando el rodaje todas esas dificultades, esas circunstancias. Y bueno, eso, comunicarse por teléfono con el penal para acordar con las chicas, Claro. con las dificultades también que tiene la comunicación telefónica, poder acceder. Bueno, finalmente se logró y bueno, cuando fue el cambio de sistema ya los permisos se estaban acortando cada vez más hasta que se cortó. Yo ya sentía que tenía la película y bueno, después fue un largo proceso de montaje con Susana Leunda, que también fue una muy buena experiencia. Y en el medio hicimos una tutoría con Marta Andreu, de Residencia Walden, que también fue una experiencia muy buena, porque la película circuló el año pasado por muchos WIPs. Ganó el premio de Mecas, de cine casi hecho en el Festival de Las Palmas, que eso nos ayudó, es un premio económico, nos ayudó mucho para la postproducción, nos permitió hacer esta tutoría. Claro. Y bueno, entonces ese circuito de WIPs también estuvo bueno, como para tomar el tiempo del montaje, que se extienda un poco más y poder entender qué película queríamos y qué historia queríamos, cómo queríamos contar esta película, si era coral, si era de protagonista único, cómo insertábamos las otras historias para que no queden, bueno, porque en el medio también las chicas se separan de pabellón, bueno, pasaron cosas, eso no lo revela el montaje, entonces bueno, fueron todas decisiones que fuimos tomando. Y bueno, nada, hasta que fue el final. A mí me daba la sensación cuando la veía, cómo se construye esta idea de, bueno, en algún momento, o sea, los niños, bueno, ese es otro temón de la película, ¿no? Como los niños que crecen privados de su libertad como si ellos fuesen los que están condenados, ¿Qué delito ¿no? cometieron? Claro, ahí hay algo que después si querés podemos entrar a eso, pero puntualmente hay todo un hilo que recorre la película, que es esta idea de, bueno, en algún momento esta nena se va a separar de la madre. Y un poco con el desenlace de la película yo sentía que, quizás el hilo era llegar a ese momento y no sabía si vos lo construiste de otra manera, porque tu película te llevó a otros lugares, o si justamente había tenido que ver con conflictos de permiso que por ahí no te habían permitido llegar a ese momento. No sé si nos puedes contar sobre eso. Al momento final decís. Claro, como que yo sentía que la película estaba diciendo, va a llegar a contarnos el momento en el cual dejan de estar juntas. ¿Cómo esto se resuelve o no se resuelve? ¿O no? Claro. Yo siempre lo tuve en la cabeza eso. Para Claro. mí ese era el cierre de la película. Quería que esa escena final justifique toda la narración. Ayer me dijeron algo muy lindo, que es que en la escena final, en la cara de Alejandra y en la cara de la nena se ve... Perdón. No, por favor. Está bien. Por favor. Es una escena muy Es hermosa. emotiva, Es hermosa. por lo menos. Un agüita, si puedo pedir del otro lado del vidrio a alguien que nos Que nos traiga. ayude. Por Que favor. nos Sí. ayude. Soy un hombre grande, pero... Una agüita, ¿puedo traer? Por favor, Está muy gracias. bien. Digo que no me vuelva a pasar. Bueno, en la pero es un escena tema y fuerte la en película, es obvio. el gesto, aparte que te lo dice, no sé, el público, que vea
ese detalle también es conmovedor porque, bueno, en el rostro, porque no dicen nada, Exacto. entonces no hay palabras que expliquen. Y es muy Sí. inasible, pero a la vez concreto. La mirada de Alejandra y la mirada de la nena, de las dos, que en esa escena final, como hay algo ahí que están comprendiendo, o un cambio, hay algo que pasa. Y quizás esa es como la clave también de la película. Sí, lo que sucede muchas veces eso, en esos vínculos, que aparte estamos hablando de niños muy pequeñitos, Claro, ¿no? muy Que no chiquitita. no es que a ellos les vas a hacer una entrevista y Claro. les vas a preguntar lo que piensa Claro. de la situación. Sí, bueno, en ese Gracias. sentido también fue conmovedor la hija más mayor de Alejandra, porque ahí sí fue duro, porque yo entendía que ella estaba entendiendo la situación. Total, claro, es Aitana otra cosa. naturaliza ese lugar como su primer Sí. hogar y no entiende que hay otra posibilidad. Sí. En cambio, la de 11, ¿viste? La extraña, la mamá, es una nena que está entrando como en la etapa de Adolescencia, adolescencia. claro. Total, sí. Y bueno, eso fue difícil, fue duro. Sí. Matías, no sé, hay un montón de cosas Sí. para conversar sobre la película. Nada, un poco lo último que me gustaría como preguntarte tiene que ver ya con el retrato de los niños, porque también es otro tema, no sé, fuera de los documentales, está como súper pautado cómo se trabaja con un niño en pantalla y demás, y vos acá, bueno, estás trabajando de otra manera totalmente diferente. Un poco de que estos niños también, si nacieron en ese lugar, es su espacio, pero todos los adultos saben que no. Entonces digo, ¿cómo trabajás con esa mirada, con la cámara sobre los chicos, como el juego? Digo, hay un montón de cosas para pensar sobre eso. Yo creo que tiene que ver con esto, con la empatía que se genera con las personas antes de que aparezca la cámara, ¿viste? Después la cámara es una consecuencia de ese vínculo. Claro. Entonces es lo mismo con los grandes que con los chicos. Me parece que con los chicos te tenés que poner en el lugar de los... Como que, digo, ponerse en el lugar del otro, que eso tiene que ver con la empatía, ¿no? Con la energía del otro, y que entender que, bueno, que son chicos, entonces hay otra energía también, otra forma de vincularse, pero es como en la vida, me parece, y es estar predispuesto a escuchar al otro en todo sentido, y generar ese vínculo lo más honesto, sincero posible. Y bueno, después aparece la cámara de una manera como más fluida, y también el equipo con el que trabajo está en esa onda y entiende que no hay una acción, no hay un código, no hay, viste, no está lo técnico frenando esto del vínculo para nada, viste, en ningún momento. Entonces se va naturalizando la presencia de la cámara. Y lo pensaba también, volviendo un poco a algo que decías antes de lo monótono, ¿no? Y lo repetitivo por ahí de esa convivencia y de los días que ellas tienen, en el tema de, bueno, las puestas de cámara y las imágenes que se pueden generar para romper en todo caso con esa monotonía. Y pensaba que también hay algo de la cámara muchas veces en el punto de vista de los niños o en distintos lugares que también ayuda desde lo visual a generar esa ruptura de la monotonía. Sí, eso fue pensado también como previamente. Yo tenía ganas, yo en general soy bastante de batalla para filmar, pobre el DF, el cámara. Pero en este caso yo sentía que tenía que tener más tiempo y darle más tiempo a la puesta de cámara. Y por suerte el contexto nos lo permitía porque estamos ahí adentro, y Claro. entonces había más tiempo, no era que había que correr detrás de la acción o de la escena, a veces sí, pero en general no, y entonces fue pensado y como prestarle más detalle y más atención a la puesta de cámara para que... Había algo muy bello, los niños son muy lindos, ¿viste? Son muy hermosos en cámara y en la vida en cámara, entonces esa era la intención, también no generar una estética, no sé, de la pobreza, de la Claro, marginalidad, total. ¿viste? Sí. Una estética rota, sino la idea fue todo lo contrario. Con el peligro de esto, sin teniendo claro que no estaba la idea de romantizar ni de embellecer los lugares de detención, sino generar ese contraste también por respeto a las personas y también rescatar como esa belleza. Tal Sí, cual. sí, total. Sí, pensar que ambas cosas pueden convivir Claro, y exacto, sucede y exacto, ya, ¿no? sí.
Bueno, Matías, la verdad es que te hemos robado ya bastante tiempo, pero más que agradecidas de Sí. que compartas la mesa con nosotros y que nos hayas contado esta película, que la recontra recomendamos. Y lo que me queda por preguntarte es si van a estar acompañando algunas funciones en particular que quieras invitar a quien está escuchando que pueda ir. No sé si van a estar ustedes o qué. Yo voy a tratar de estar en las funciones de las 20 horas. Bien. Seguramente va a estar esta semana. ¿En dónde? En el Cine Común, a las 14 y a las 20 horas. Es importante que vayan el fin de semana para ver si Sí. la película puede resistir una semana más. Bien. Y va a estar también en Tucumán, en el Cine Inca de Tucumán y en el Cine Inca de Tandil. Excelente. Genial. Así que bueno. Bueno, muchas gracias por Gracias haber a venido. ustedes. Muchísimas gracias. Nancy, vamos a hacer un breve corte, así hacemos lo que es, viste, la foto. Todas ¿Ustedes esas cómo creen que cositas. aparece la foto publicada en Instagram? De la nada. Tenemos ¿no? que Se tener un saca tiempo en ahora, donde se saca la claro. foto. Exactamente. Y vamos a hacerlo escuchando Pulse.